Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a nuestra nueva aula virtual de formación en la diócesis de Huelva. Este aula es una iniciativa de varias de las delegaciones de la diócesis, en concreto la Delegación de Hermandades, la Delegación de Evangelización y Catequesis, la Delegación para el Apostolado de los Laicos y el Instituto Teológico San Leandro. Para los que no me conozcan, mi nombre es Juan Diego González, soy el delegado para el Apostolado de los Laicos y hoy voy a compartir con todos vosotros pues, mis reflexiones sobre el tema con el que vamos a dar inicio al aula, que es por qué necesitamos formarnos. Estoy muy contento de que podamos vernos esta tarde, es un placer teneros aquí y poder acoger a personas de todos los rincones de la diócesis e incluso de fuera de ella, aprovechando la posibilidad que nos dan las tecnologías para superar las barreras geográficas que tan difíciles son en nuestra provincia, ¿verdad? Con esto de la capital en un pico de la provincia. Así que, bueno, dicho todo esto, deciros que tenéis a vuestra disposición en la página web de la Diócesis de Huelva el programa completo del aula. Estoy seguro que la sesión que vamos a empezar ahora va a ser la más pobre de todas, va a haber muchas mucho más interesantes, con mejores ponentes y mejores temas también, seguro. Pero bueno, alguien tiene que romper el hielo y voy a ser yo. Ahí tenéis el programa completo, las fechas en las que lo haremos, los temas, los ponentes, y tenéis también el enlace con el que habéis accedido hoy, que seguramente será el mismo enlace para todas las sesiones de este aula. En ese sentido, invitaros una vez más a que difundáis el enlace entre todas aquellas personas que conozcáis. E incluso en aquellas personas que no sepan acceder a esto. Si puede ser una buena iniciativa que si conocéis a alguien que esté interesado pero no sabe conectarse a Zoom, vayáis con vuestro portátil o vuestro móvil a su casa y tengáis ocasión de estar con él o con ella y verlos juntos, ¿no? O invitarla a casa y le ponéis un café. Así que, bueno, tenemos esa oportunidad. Después, bueno, habéis visto que os he enviado un guión en el que voy a compartirlo ahora. Es este guión que podéis ver, en el que hay unos pequeños puntos, ¿no? Unas indicaciones de diferentes ideas, y después hay una bibliografía. Antes de empezar con el tema, sí quiero deciros que creo que lo más relevante de esta intervención de hoy son estos textos. Es decir, los fragmentos de estos textos que he puesto en el guión y que vamos a comentar ahora. Porque, bueno, mi opinión o mi intervención en sí, pues probablemente no tenga mucho que deciros, pero es verdad que estos textos son relevantes, son interesantes y pueden ayudarnos mucho a mejorar nuestra manera de ser católicos hoy en día, de seguir a Jesús en nuestro día a día. Tenéis textos como la Biblia o el Catecismo de la Iglesia, pero después otros textos menos conocidos, como la vida de Antonio de San Atanasio o la santidad de la gente sencilla de Madeleine del Brel, o este maravilloso texto de San Isidoro de Sevilla, los 3 libros de la santidad, ¿no? Bien, pues dicho eso, vamos a empezar partiendo de la reflexión sobre qué significa la formación, qué es formación. Y bueno, de entre las muchas posibilidades que tenemos para explicar esto, a mí lo primero que se me viene a la mente es que formación tiene que ver con dar forma. Una materia que está delante de nosotros y a la que podemos darle forma. Se me viene a mí a la mente rápidamente la imagen del barro y el alfarero, ¿no? Eso es formación. Hay una materia más o menos informe y unas manos que con su acción van dándole una forma. Y esa forma hace que esa masa de barro termine convirtiéndose en algo que cumple con un servicio, bien sea algo decorativo o bien sea algo útil, ¿no? Lo que me maravilla de ese punto, de esa formación que se da en ese barro, en ese alfarero, es el hecho de que la materia ejerce una resistencia contra las manos del alfarero.
Cuando el barro está siendo modelado, el alfarero no está seguro de que va a salir como él quiere. De hecho, si alguno de vosotros ha intentado hacer alguna vez algo con barro, en nuestra cabeza sale muy bien, pero cuando nuestras manos lo intentan, la materia se deforma con facilidad, ¿verdad? Y vuelve a convertirse en una masa, o no termina de coger ese punto que nosotros estamos queriendo darle. Fijaros ahí cómo las palabras formación y deformación se convierten en algo muy visible. Bueno, pues cuando hablamos de formación, aparte de ese inicio metafórico en nuestro entorno, ¿no? Estamos hablando de formación de cristianos y en concreto de cristianos laicos. En realidad, cuando hablamos de formación de seres humanos, es algo muy parecido. Pensemos, por ejemplo, en los niños. Los niños, cuando nacen, cuando los recibimos en casa, son unas criaturas muy maleables. Sabemos perfectamente que con un niño se puede hacer una educación magnífica que lo lleve a ser una persona feliz y plena, o se pueden hacer barbaridades que lleven a hacer de ese niño pues una persona a la que le cueste mucho encontrarle el lado positivo a la vida, ¿verdad? Y el niño hace como el barro. El niño ofrece una resistencia ante la intención del educador. Eso los que tenemos niños, que creo que somos muchos de los presentes, lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué trabajo cuesta ciertas cosas? ¿Cuántos millones de veces habremos dicho, pon los pies abajo, siéntate derecho, saca la mano? Pum, pum, pum. Intentamos darle forma y muchos de nosotros, me perdonáis que me confiese, pero soy una persona un poco rígida en ciertas cosas, ¿no? Y me pone de los nervios que mis hijos estén comiendo así medio tumbados. Y entonces me parece que es deforme la postura, ¿verdad? Y me gustaría que aprendieran a estar en una mesa correctamente sentados. Eso mismo le pasa a cualquier educador que intenta darle la forma que él quiere darle a ese niño que está educando. Bueno, la cuestión es que esa resistencia que la materia ejerce contra aquel que quiere darle forma, esa resistencia va increciendo, va creciendo a medida que nos hacemos mayores. Y llega ese momento precioso de la adolescencia donde no puedes decirle al niño absolutamente nada porque nada va a ser recibido con muy poquito, perdonadme la exageración, pero va a ser todo lo que nosotros intentemos poner va a ser recibido con un gesto de a mí déjame en paz, que yo ya tengo la forma perfecta. Yo ya soy el que tengo que ser, ¿verdad? Ese barro de la infancia se ha convertido en un mármol duro en el que para modelar una muestra hay que coger una herramienta de precisión, ¿verdad? Es difícil. En ese sentido es donde aparece el primero de los textos que os citaba en el guión, que es del catecismo, de las primeras páginas del catecismo. Porque ahí dice que Dios, que está intentando educar al género humano desde la creación, que está intentando darle forma, Dios es un pedagogo que sabe adaptar su metodología educativa a las diferentes etapas del hombre. Dice textualmente, hay entonces una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Yo de este texto me quedo con dos cosas. Una, esa idea de que cuando hablamos de formación tenemos que aprender del gran formador. Si él es capaz de adaptar su pedagogía a los diferentes momentos de la humanidad, también nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos a los diferentes momentos de las personas que tenemos delante. Pero hay otra cosa que yo saco de este texto, porque dice, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que es el Verbo encarnado, que es Jesucristo. Jesucristo se revela hace 2000 años, ¿verdad? Jesucristo vive hace 2000 años. Eso quiere decir que los hombres que vivieron hace 2000 años eran tan maduros como nosotros.
Porque después de la revelación de Jesucristo ya no hay más revelación que hacer. Esto es lo que creemos los católicos, ¿verdad? Que en Jesucristo la revelación ha llegado a su culmen, a su tope. No tiene que venir una revelación nueva. Digo esto porque cuando nos formamos en la Iglesia y cuando hablamos de ciertos temas en la Iglesia, a veces parece en nuestras conversaciones que pensásemos que los apóstoles fueran como un poco primitivos, podríamos decir, ¿no? Y si nos fijamos de este detalle, de lo que nos dice el catecismo, los apóstoles, el tiempo del Imperio Romano, cuando ellos vivían, era el momento de madurez de la humanidad en el que estaban preparados para recibir la revelación de Jesús. Luego entonces, cuando leemos los textos del Evangelio, aunque tenemos que estar atentos a los géneros literarios y todas estas cosas, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que la humanidad estaba madura para recibir el Evangelio y que entre ellos y nosotros probablemente no hay ninguna diferencia relevante en el sentido de ser capaces de acoger el anuncio del Evangelio. Bien, decía que la resistencia de la adolescencia pues hace que sea muy difícil la formación de estos adolescentes, ¿no? Aquellos de vosotros que seáis educadores de secundaria, profesores de secundaria, pues creo que pueden dar grandes testimonios al respecto. Bien, pero es que además hay otra cosa cuando hablamos de formación, además de esto de una acción que se ejerce sobre una materia, la resistencia que esa materia ejerce contra quien quiere darle forma. Ahora viene, digamos, la conveniencia o el pacto que se establece entre el que es formado y el que forma. ¿A qué voy? El adolescente, ¿por qué sigue yendo al instituto? En la ESO, porque es obligatorio, ¿verdad? Y les cuesta trabajo, pero aún así, madre mía lo que cuesta convencerlos algunas veces del valor que tienen los estudios. Pero los más sensatos de ellos, los más despiertos, se dan cuenta de que necesitan hacer ese periodo de formación para tener acceso a otros estudios posteriores que les permitirán tener acceso a unos puestos de trabajo o a unas situaciones sociales en las que ellos quieren estar. Es decir, que después de pasada la infancia, en la que el niño recibe la formación de una manera, digamos, incluso apasionada, ¿no? Esos niños de 6, 7, 8 años que no se cansan nunca y que te dicen, venga papá, explícame otra cosa, venga mamá, venga otra. Después pasa ese adolescente que dice, no, perdona, si esto no entra, si esto no puntúa, y te dicen en cuarto de la ESO, te dicen, no, si esto no vale para la nota de selectividad, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Verdad? Pero ocurre que hay formaciones que están encaminadas a dar acceso a cosas. Y eso no pasa solo en la educación civil, también pasa en la Iglesia. Pensemos en las catequesis de comunión. ¿Cuántos de los niños que tenemos en catequesis de comunión, entre su bautizo y la comunión, han tenido una educación religiosa, podríamos decir, muy superficial, por no decir en algunos casos inexistente? Y sin embargo, ahí los tenemos en las catequesis de comunión. O, por ejemplo, todos aquellos que participáis de los cursillos prematrimoniales, ¿qué ocurre con esa formación que hay que dar antes de poder acceder al sacramento del matrimonio? Es una formación que está, digamos, diseñada a manera de canje. Tú vienes, hacemos como que te vas a dejar formar, es decir, dar forma. Hay una persona que lo intenta, esa materia se vuelve a veces receptiva, pero a veces muy escurridiza, ¿verdad? Y cuando termina este periodo te damos el sacramento, te damos el título, te damos lo que sea, te marchas y no sabemos qué impacto ha tenido ese intento formativo sobre tu forma real. Bien. Lo que queremos empezar con este aula de formación es algo completamente diferente. Es decir, este aula de formación, aunque os habéis apuntado, no habéis hecho una matrícula, lo que habéis hecho no es una inscripción. Lo que habéis hecho es mandar vuestro correo para recibir los avisos de la sesión. Pero no vamos a llevar ningún tipo de registro de asistencia. Podéis venir a esta y no venir a ninguna más. Puede alguien venir a la siguiente y no haber venido a esta. No vamos a dar ningún título, no va a dar acceso a nada. Esta formación está basada en la idea de que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes sentimos la necesidad de convertirnos más.
de cambiar de forma. Y eso, mi edad, ¿verdad? Esta calva y estas canas dicen que ya no soy un muchacho, pero lo que yo veo en las pantallas es que algunos son menos muchachos que yo, todavía. Eso quiere decir que vosotros, si estáis en esta misma línea en la que desde luego yo pensaba cuando hemos montado esta idea, tenéis ganas de cambiar de forma. De alguna manera estáis descontentos con lo que habéis llegado a ser. Yo desde luego lo estoy. En el sentido de que todavía podemos llegar a ser más y mejor el cristiano, la cristiana que estamos llamados a ser, ¿verdad? Esa es la clave de este proceso formativo que empezamos ahora. Esa es la clave. En ese sentido viene la segunda cita, el segundo texto que aparece en el guión, que es de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y dice ahí San Pablo: a los maduros le proponemos una sabiduría, no sabiduría de este mundo o de los jefes de este mundo que van decayendo. Proponemos la sabiduría de Dios, misterio oculto, decidido por Dios desde antiguo para vuestra gloria. Fijaos, aquí hay dos palabras que para mí son muy importantes. La primera, a los maduros. Lo mismo que decíamos antes. La humanidad ya está madura, lo está desde hace 2000 años, para recibir la revelación definitiva de Dios en Jesucristo. Pero es que además nosotros, si estamos en esta clave, quizá estemos entre esos a los que San Pablo se refería como los maduros. Que lo seamos o no, pues cada uno de nosotros lo irá viendo, ¿verdad? Pero a los maduros, a aquellos que saben que todavía necesitan cambiar, convertirse, mejorar, es a los que San Pablo dice que se les propone un misterio oculto. Esto es clave para poder aceptar cualquier formación a nuestra edad. 1. Tener clara la conciencia de misterio, es decir, de que hay algo delante de mí que escapa a mi comprensión, que es un reto para mi comprensión. Y segundo, que incluso siendo difícil, además es que está oculto. Es que necesito hacer un esfuerzo para desvelar el contenido de ese misterio. Solo desde esa clave podemos empezar un proceso de formación de adultos, de laicos adultos, que de verdad sea algo más que un espacio formativo adicional a lo que ya tenemos. En este sentido, las palabras de San Pablo en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, son para mí un acicate, porque ahí dice que tengamos cuidado de no ser de esos que siempre están aprendiendo sin poder llegar jamás al conocimiento de la verdad. Muchos de nosotros llevamos muchos años formándonos y hay gente que va a actividades formativas, una, otra, a todos apunta. Pero si nuestra actitud no es de verdad de descubrirnos ante el misterio, de reconocer que hay cosas que todavía no comprendemos, es muy difícil que podamos entrar en esa dinámica de conversión gracias a la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Bien, si tengo esa convicción, entonces puedo aspirar, a pesar de que ese misterio está oculto, puedo aspirar a lo que dice el tercer texto, ¿no? Que voy rápido, como veis, no tengo intención de pararme en los textos ni leerlos completos porque tenéis el guión y podéis vosotros meditarlo con tranquilidad en vuestra casa en otro momento. El tercer texto es del Evangelio de Mateo, Mateo 5, al final del Sermón de la Montaña, cuando se están exponiendo las bienaventuranzas, ¿verdad? Y ahí viene una de las frases más difíciles del Evangelio. Sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. La meditación profunda de esta frase del Señor puede llevarnos a empezar a bajar el nivel de esa perfección. Es algo que desgraciadamente surge en algunas conversaciones. No, lo que se está refiriendo el Señor es a esto, no, lo que se está refiriendo el Señor es a aquello, y empezamos a rebajar la exigencia, ¿verdad? Pero también podemos sentir profundamente en nuestro interior que esa llamada a la perfección es real y que
eso quiere decir que nuestro camino está inacabado y que nuestro ser cristiano o cristiana tiene todavía un camino de crecimiento. Por eso, mi invitación hoy en esta primera sesión a todos vosotros es a que hagamos un análisis serio, personal, le dediquemos esta semana un ratito durante el próximo mes, hasta la próxima sesión, a ver si de verdad yo quiero meterme dentro de mí y escuchar a cada uno de los buenos ponentes que vienen después, no a mí, ¿no? Sino a los que vienen ahora, escucharlos en una clave diferente. Todos somos muy sabios, todos somos muy capaces de polemizar, todos somos muy capaces de poner nuestras ideas encima de la mesa. Muchos de vosotros podríais estar dando esta sesión, pero ¿cómo de capaz soy de ponerme de verdad con el corazón, el cuerpo y la mente abierta ante lo que me dice el otro para seguir transformando? Confiando en que a través del otro está actuando el Espíritu Santo sobre mí. Quizá no siempre lo conseguimos, ¿verdad? Bien, por eso, si finalmente en este periodo de tiempo, aquellos que estáis o los que nos escuchen después en diferido, consideran que esto es una dinámica en la que quieren entrar, pues tenemos que darnos cuenta que la actitud entonces es ponernos a tiro. Porque ya a nosotros no nos viene nadie a obligar a formarnos. Como decíamos, esta formación no va a dar nada. Nadie tiene aquí la más mínima obligación de estar en esta sala. Si seguimos voluntariamente, tiene que ser con esa confianza de que yo soy una materia que me tengo que poner a disposición del golpe del espíritu para adquirir la forma definitiva, ¿no? Y ahí os remito al cuarto texto, que es probablemente uno de mis fragmentos evangélicos preferidos. Me refiero a la conocida como parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 15. Ahí, como bien sabéis, hay un hombre, una de las parábolas en las que Jesús le está explicando a la gente que lo escucha en cómo es el reino de Dios. Y dice, el reino de Dios es como un hombre que partía al extranjero. Y ya sabéis que entonces pues parte una serie de talentos, de dinero, de recursos, de llamarlo como queráis. Los talentos han llegado después a quedar, hasta como este tiene talento, ¿verdad? Se ha quedado ahí la expresión. Se lo reparte de forma desigual. Y ahora vienen ahí unos verbos interesantísimos. Uno de ellos negoció, otro de ellos ganó y otro de ellos escondió. Está muy claro como los dos primeros, que usan verbos que muchas veces nos repugnan mucho a nosotros ahora, los cristianos de este tiempo, ¿no? De negociar, uy, qué cosa más poco cristiana. Ganar, uy, esa no es la actitud. Y sin embargo, fijaros cuáles son los verbos del Evangelio. Los dos que lo hacen bien son los que negocian y ganan. Evidentemente, de lo que se trata no es del dinero, ¿verdad? Hay otra cosa por detrás. Son las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno. Entonces, fijaros, creo que la clave para poder decir por qué necesito formarme. Necesito formarme porque todavía no soy el cristiano que tengo que ser. Pero una vez que yo llego a esa conciencia, una vez que yo tengo eso claro, ahora, ¿cómo me formo? ¿Cómo puedo hacer para ponerme a tiro del espíritu? Algo fundamental, algo de lo que tengo que empezar, es por saber quién soy y a dónde debo llegar. Es decir, con qué talentos empiezo la partida y a dónde puedo llegar con esos talentos. ¿Qué verbo voy a poner en marcha? ¿Negociar, ganar o esconder? Es muy interesante esta parábola porque, si os fijáis, esta parábola es una metáfora del tiempo de la Iglesia. Ese señor que se va al extranjero es Jesús, que una vez terminado su tiempo en esta tierra se retira al cielo y estamos esperando su segunda venida, ¿verdad? Cuando venga el Señor para juzgar a vivos y muertos. Y ahí vendrá el que cada uno de nosotros diga, Señor, yo como sabía que podía caer la tentación, pues entonces no me arriesgué a esto y no me arriesgué a lo otro y escondí. Y entonces el Señor me dirá a mí, ay amigo, pues sabías que era un Señor exigente, que cosecho donde no siembro y que cobro donde no invierto y esas cosas, ¿verdad?
Bien, entonces, ¿quién soy y quién estoy llamado a ser? Pues en ese quién soy creo que es fundamental que recordemos las dimensiones de nuestra persona. La mayoría de nosotros diría rápidamente que somos cuerpo y alma, por lo menos, ¿verdad? Cuerpo y alma. Pero en nuestras conversaciones aparecen otras palabras: espíritu, mente, corazón, conciencia. Si cada uno de nosotros tuviera que explicar detalladamente qué es cada una de esas cosas, pues ya tenemos un curso entero hecho, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre corazón y espíritu y alma y mente y conciencia? ¿Dónde está la conciencia? ¿Está en la mente? ¿Está en el espíritu? Bien, eso no nos interesa ahora. Es algo que podemos hacer y que os recomiendo a todos que cojáis el catecismo y lo leáis desde la página 1 a la página última, por orden, poquito a poco. Es un texto muy asequible. Yo lo he leído este verano con calma y lo he disfrutado muchísimo. Ahí aparecen cosas que nos ayudan a clarificar, ¿verdad? ¿Qué es cuerpo, qué es mente, qué es alma? Pero nuestro proceso formativo, el que empezamos ahora, el que la diócesis os ofrece, tiene que atender a todo esto. En primer lugar, al cuerpo. Porque en este momento histórico en el que todo el mundo está, o mucha gente está prestando una atención desmedida al cuerpo, los cristianos, en muchas ocasiones, hemos dejado de prestarle la atención que sabíamos prestarle al cuerpo. Porque se ha acusado al cristianismo muchas veces de despreciar al cuerpo. Y sin embargo, aunque eso puede haber sido cierto en algunas ocasiones, lo que ha sabido hacer la Iglesia, muchos cristianos a lo largo de la historia, es educar su cuerpo para que sirviera al proceso de conversión del alma, para que no fuera un obstáculo para la conversión. Ese esfuerzo, ese entrenamiento en el que el cristiano o la cristiana se enseñaban a sí mismo, a su cuerpo, se le ha llamado ascesis, ¿verdad? Y desgraciadamente también los cristianos estamos contaminándonos un poco de la tendencia de hoy a ser muy complacientes con el cuerpo. En esto podemos aprender muchas cosas. El fragmento 5 que os pongo en el guión es de la vida de San Antonio, que como sabéis es uno de los fundadores del monacato oriental. No por el ruido, pero si cierro la ventana me asfixio directamente. Así que de vez en cuando hay un poco de ruido ambiente, ¿verdad? Y ahí dice, fijaros simplemente, decía, este es San Atanasio, el obispo, uno de los obispos que fue padre del credo de Nicea, ¿verdad? En el siglo IV, y San Atanasio escribe una biografía de San Antonio. Y cuando escribe la biografía dice, decía San Antonio que conviene prestar más atención al alma que al cuerpo, y conceder al cuerpo poco tiempo por su necesidad, y sin embargo dedicar al alma todo el tiempo y buscar el beneficio de ésta, para que ésta no sea arrastrada por los placeres del cuerpo, sino que el cuerpo sea cada vez más esclavo suyo. En este sentido, sí me gustaría, yendo también al fragmento número 6, que es de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, sí me gustaría refrescar la invitación que nos hace la Iglesia a que no dejemos de prestar atención a nuestro cuerpo. No se trata de despreciar el cuerpo del cristiano, no. Se trata de hacer que nuestro cuerpo colabore en nuestra salvación, colabore en la conversión de nuestra alma. Y dice el concilio, en la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por supuesto la mujer, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. No debe, por tanto, el cristiano, ninguno de nosotros, despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo, como criatura de Dios que ha de resucitar en el último día. Os invito de verdad a rezar el credo la próxima vez que la Eucaristía lo hagamos, cuando decimos, creo en la vida, en la resurrección de la carne, ¿verdad? Y a profundizar en eso. A veces, cuando hablamos de la resurrección, cuando salen conversaciones sobre la resurrección, parece que va a ser una resurrección intelectual, una resurrección como solo de mente. Y nuestro credo no dice eso.
Nuestro credo dice la resurrección de la carne, porque los católicos creemos que este cuerpo, liberado de las ataduras del pecado, va a resucitar después para la vida eterna. Luego, aunque no hemos programado ninguna sesión dedicada expresamente al cuerpo, sí me gustaría que le buscarais a todo lo que vamos a hablar una dimensión corporal. ¿Cómo eso se aterriza en mi realidad corporal, en mis gestos, en mi manera de estar, en lo que duermo, en lo que como, en lo que visto, en todas esas cosas, ¿no? Bien. Después viene la mente. Además del cuerpo tenemos mente, ¿verdad? Pues mirad, la mente, creo que en nuestro tiempo todo lo que está sobrevalorado el cuerpo está infravalorada la mente. Porque en los tiempos que estamos viviendo, lo que prima es el sentimiento. Es importante lo que yo siento y es importante lo que tú sientes. Ahora, lo que yo pienso, lo que tú pienses, en un momento dado te pueden decir en una conversación, no, no, si yo sé que tú tienes razón, pero no te la voy a dar. No te la voy a dar porque tú y yo somos iguales y yo siento otra cosa distinta. Y ese igualitarismo salvaje en el que hemos caído, en el que ni siquiera a veces intentamos hacer el esfuerzo de convencer al otro o de dejarnos convencer por los argumentos del otro, nos convierte en islas aisladas, cada una con sus sentimientos omnipotentes. Sin embargo, fijaros, la Iglesia Católica no es un grupo de personas que no piensan. No, señor. En el texto 7 encontraréis una frase muy cortita del inicio del Catecismo, el número 50, que dice: mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Lo que está diciendo la Iglesia aquí es que cualquier persona que mire el mundo, que mire la creación, con las luces de su razón, puede llegar a darse cuenta que hay un creador bondadoso y todopoderoso detrás de la naturaleza. A esa persona que se da cuenta de la existencia de Dios usando la razón, lo único que le falta es que alguien le anuncie el Evangelio de Jesucristo. La Iglesia Católica, lo repito, no es un grupo de personas que no piensan, sino un grupo de personas que saben que la razón complementa a la fe y que la fe complementa a la razón. Por eso es importante que a lo largo de los próximos meses, si buenamente lo consideráis oportuno, leamos, releamos, preguntemos, discutamos, conversemos sobre un montón de textos que a veces nos pueden parecer difíciles, sobre ideas que en un primer momento no comprendo. Pero no quiere decir que si peleo un poquito no puedo llegar a comprenderlo. Mirad, en el texto 8, San Isidoro de Sevilla, que como sabéis era hermano de San Leandro, patrón de nuestra diócesis, San Isidoro de Sevilla decía en el siglo VII, este libro está escrito entre los años 612 y 615, fijaros, un siglo antes de la invasión musulmana de España, cuando todavía estábamos en la España visigoda, ¿verdad? Y entonces San Isidoro dice ahí: como aquel que es tardo de comprensión, es decir, aquella persona que intelectualmente no se le da muy bien, difícil, ¿no? A pesar de ello, recibe el premio por el esfuerzo en su noble afán, así el que descuida su capacidad intelectual que Dios le concedió, se hace reo de condenación, porque desprecia el don que recibió y peca por abandono. Creo que está haciendo aquí San Isidoro una actualización muy clara de la parábola de los talentos, ¿verdad? El Señor te ha dado la razón. ¿Por qué no la usa? ¿Por qué no la usa? Para aquellos que tengáis duda de esto, os invito a buscar un niño de entre 5 y 10 años, alguien de vuestra confianza. Poneros a tiro de ese niño y dejad que salga la conversación. Llevároslo a misa y sentaros al lado. ¿Cuántas cosas hay que razonar con esos niños? Ellos no van a aceptar del tirón que tú le digas, esto es así porque es así. Y te dicen, no, pero ¿por qué es así? ¿Por qué? No es la pregunta de un niño entre 5 y 8 años, un permanente ¿por qué? ¿Y eso qué es? Sino intentar poner su razón, esa razón que empieza a explotar en su cabeza, ¿no?
quiere ponerla a jugar. Y no tiene problema en preguntarte todo lo que sea relativo a Dios, a los santos, a la Virgen, a la resurrección y a lo que sea. El problema viene en nuestra incapacidad de dar respuesta. Porque ahí es donde se producen unos silencios muy incómodos que le llevan al niño a aprender que hay cosas que es mejor no preguntar. Porque o bien va a generar un malestar o bien va a encontrar respuestas tan pobres que no estimulan su pensamiento. Creo que estar una misa al lado de un niño de 6 años y dejarle que pregunte en voz bajita es una experiencia fundamental para darnos cuenta por qué necesitamos formarnos intelectualmente en nuestra vida. Hay muchas cosas de las que podemos dar razón y que no estamos sabiendo hacer porque hemos escondido nuestro talento intelectual. Bien, el texto 9 es más largo, no lo voy a leer entero. Es otro fragmento del catecismo en el que insiste, el catecismo de la Iglesia insiste en esto y dice, todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Claro, cuando estamos permanentemente hablando de, no, la verdad no, tu verdad, mi verdad, no la verdad, pero y entonces cuando Jesús dice yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, eso no es tu verdad, mi verdad, su verdad. Eso es que Jesús dice yo soy la verdad. Luego entonces tendremos que discutir sobre lo que es la verdad. Y si es que hay una verdad y hay verdades, o cómo se compagina el respeto a la libre diferencia de unos y de otros con reconocer que Jesús es Dios y por tanto es la verdad. Eso tenemos que pelearlo un poquito en nuestros intelectos, ¿verdad? Y dice, cuando gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia de estas cosas mejora cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven. Fijaros qué bonita manera de decirlo. Por cierto, no os asusten los latinajos que hay en el catecismo, ¿eh? En el catecismo hay unas pocas de frases en latín, pero la inmensa mayoría, no todas, están traducidas. La inmensa mayoría. ¿Vale? Bien. Bueno, pues llegamos por fin al alma. Cuerpo, mente, alma. El catecismo dice que el alma es el principio espiritual del hombre. Y mi manera de entenderlo, es que el alma tiene que ver con todas esas cosas en las que mi ser se conmueve, en las que mi ser es capaz de cosas, en las que mi ser se expande en la realidad, sin ser necesariamente cosas pensadas, ni ser necesariamente cosas sentidas. Son otro tipo de cosas que le pasan al alma, ¿verdad? Pero tenemos también que tener cuidado con eso a la hora de formarnos espiritualmente. Porque si nosotros no somos capaces, nuestro espíritu no es capaz de sintonizar, por ejemplo, con los misterios que celebramos en la liturgia, entonces nuestra vida cristiana se va a empobrecer hasta convertirse en otra cosa. Si yo no soy capaz de vibrar con misterios como el de la encarnación, que seguimos viviendo en cada Eucaristía, si yo no soy capaz de vibrar con misterios tan grandes como por ejemplo el de la virginidad de María, o por ejemplo con la asistencia del Espíritu Santo, o con cualquier otro de los grandes misterios de nuestra fe, va a ser muy difícil que mi fe no termine convirtiéndose en algo completamente mío, particular y no compartido por los otros. Además de que va a resultar mucho más difícil conectar con la realidad de Dios. En este sentido, quiero invitaros a algo específico. Nosotros somos laicos, laicas y laicos católicos de Huelva, en la mayoría de los casos, aunque habrá alguna gente de fuera. Y nosotros tenemos hoy la gran oportunidad y la gran responsabilidad de desarrollar nuestra propia espiritualidad laical. Una espiritualidad que no es igual a la de los religiosos y no es igual a la de los sacerdotes. Aunque compartamos muchas cosas, nuestra situación en el mundo, en la que estamos porque hemos respondido a una vocación específica de Dios, al matrimonio, a la familia, a la soltería, al trabajo, a vuestras situaciones reales. Nosotros estamos invitados a encontrar ahí el Espíritu Santo. En ese sentido, creo que es una lectura preciosa este libro de Madeleine del Brel que se llama La santidad de la gente sencilla. Es el fragmento número 10 al que voy a hacer ahora referencia. Y ahí dice Madeleine, dice,
hay cristianos que son escaladores de paraíso. Se está refiriendo a la vida religiosa. Gente que lo deja todo, ¿verdad? Como aquello de Marta y María, lo deja todo para quedarse con lo mejor, muy bien. Y ella dice, pero también los hay que son terrícolas. No están en el paraíso, no están ascendiendo, sino que están a ras de tierra. Esperan que el paraíso baje a ellos y los moldee a su altura. ¿Veis cómo nada de lo que he dicho es original? Esta idea de que yo estoy esperando a que me moldeen es de Madeleine d'Albret, no es nada mío, pero yo la asumo, me gusta, me convence. Estarme en mi sitio esperando que el espíritu me transforme, ¿no? La altura del paraíso para nosotros es el cumplimiento minucioso y magnánimo de nuestro deber de Estado. Fijaros qué expresión más rara, ¿eh? Y si se la decimos a los chavales de 18, a lo mejor nos tiran algo a la cabeza, lo primero que tengan, deber de Estado, ¿eso qué es? Pero cuando uno lleva, yo ya hice 20 años casado, ¿verdad? Y estoy muy contento. Cuando uno lleva ya 20 años casado, aprende esto del deber de Estado. Y algunos de vosotros que lleváis más, pues lo habéis aprendido más que yo todavía. El deber de Estado es lo contrario de lo que podríamos llamar el espíritu de movimiento o de búsqueda. Él es quien entrega a la visitación de Dios la pequeña parcela de humanidad que somos nosotros y que nos instala en una ordenanza de amor. Hacer nuestro deber de Estado es aceptar quedarnos allí donde estamos para que el reino de Dios venga hasta nosotros y se extienda por esta tierra que somos nosotros. ¿Cuántas veces decimos, el párroco pasa y los parroquianos permanecen? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos relacionamos con religiosos o religiosas que tienen una vida itinerante? Y si nosotros, sin embargo, seguimos anclados, enraizados con nuestra vida laical en una vida a veces un poquito estrecha. En algunos momentos de nuestra vida nos parece que nuestras circunstancias son hasta asfixiantes, ¿no? Algunas de las personas que tengo delante sé que están viviendo momentos familiares tan exigentes que me extrañaría que se sintieran holgadas, ¿verdad? Bien. Pero es ahí donde Dios nos quiere, es ahí a donde Él nos ha llamado. Eso es lo propio del laico. Estar en esas circunstancias concretas del día a día y ahí ser apóstol. Bien. Bueno, pues sabiendo que somos mente y alma, cuerpo, corazón, conciencia, espíritu, todas esas cosas, y no quiero alargarme para no aburriros, ya voy terminando, ¿eh? Ya voy terminando para daros la palabra, que es de lo que se trata. Yo creo que hay algo muy importante, y por eso he introducido aquí el fragmento 11, que no es del catecismo ni es de la Biblia, de hecho es de un filósofo no cristiano, que es Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset nos avisa en este texto suyo que se llama En torno a Galileo, que para los que queráis tener una visión general de la evolución del pensamiento y de la recepción del cristianismo en Occidente, es una lectura preciosa. Aquí lo que nos avisa Ortega es de que el hombre y la mujer de cada época histórica se debe a las circunstancias de esa época. Es decir, que nosotros, los que estamos aquí reunidos hoy, que somos católicos y católicas del año 2022 en Huelva, estamos condicionados por la manera en que nuestra sociedad vive hoy, en el año 2022 en Huelva. Y dice Ortega, ese mundo de las creencias colectivas, fijaos la palabra que usan, ¿no? Creencias, que se suelen llamar las ideas de la época o el espíritu del tiempo, tiene un peculiar carácter que no tiene el mundo de las creencias individuales. A saber, que es vigente por sí, frente y contra nuestra aceptación de él. Una convicción mía, por fuerte que sea, por ejemplo, nuestra fe en que Jesucristo es el Salvador de la humanidad, solo tiene vigencia para mí. Pero las ideas del tiempo, las convicciones ambientes, son tenidas por un sujeto anónimo, que no es nadie en particular, que es la sociedad. Y esas ideas tienen vigencia aunque yo no las acepte. Esa vigencia se hace sentir sobre mí, aunque sea negativamente. Os voy a poner un ejemplo muy sencillito de esto, aunque no hace falta, porque creo que lo habéis entendido todo muy bien.
hasta en la familia más católica, los niños que nos van creciendo tienen pegado a su cerebro, a su corazón y a su cuerpo ese espíritu del tiempo, a pesar de que con nosotros han vivido otra cosa. Pero pongo un detalle sencillísimo. Mira, yo debo de ser de las pocas personas de España que no usa WhatsApp. Bueno, pues muchos días me da la sensación de que me he muerto y no me he enterado. Porque se ha expandido de tal manera el uso del WhatsApp que todo lo que no ocurre a través de WhatsApp parece que no ocurre. Y que aquel al que tú no encuentras en tu listita de contactos en WhatsApp es que no está. Podría contar algún detalle, pero no quiero que nadie de mi familia después se enfade. Pero es realmente llamativo cómo eso se nos ha impregnado en muy poco tiempo, porque hace 15 años no teníamos WhatsApp. ¿Cómo no se le va a impregnar a mi hija de 8 años las ideas de este tiempo? Que me decía el otro día que alguien nos hablaba de una levitación de un santo, ¿no? Visitando el monasterio de la Rábida, hay un cuadro en el que se ve cómo San Francisco levita. Y entonces decía la niña, pero papá, ¿de verdad? ¿Esa gente volaba? Y entonces tú tienes, claro, eso hace 50 años, hace 100 años, hace 150 años y mucho más, hace 1000 años, no era tan difícil de entender. Sin embargo, hoy eso choca con el espíritu del tiempo, ¿verdad? Materialista, científico, etc. Bien, pues vamos terminando. Fijaros, ahora llegamos a una parte realmente esencial. Ya sabemos que queremos formarnos, que tenemos una materia, que tenemos unos talentos, pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué fruto quiero obtener? ¿Quién me dice a mí qué hombre o qué mujer estoy yo llamada a ser? Pues aquí viene la palabra que nos define a nosotros a diferencia de otros. La Iglesia. Es la Iglesia entendida en su sentido más amplio, por favor. No redujamos la Iglesia a nada, la Iglesia entera, la Iglesia total. Es la Iglesia la que nos dice a dónde debemos ir. Es ella la que nos muestra el camino, porque así lo ha dispuesto Jesús. En ese sentido, ahí tenemos los textos 12, 13 y 14, que son los 3 fragmentos del Catecismo, en el que, por ejemplo, nos dice el Catecismo que la Iglesia, en el texto 14, por ejemplo, la tradición de la Iglesia es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron del Espíritu Santo. Pero fijaros lo que dice ahora. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía un Nuevo Testamento escrito. Esto es fundamental. Cuando se da el día de Pentecostés no hay un Nuevo Testamento al que decir, pero eso no lo dice. El Nuevo Testamento que tenemos, como lo sabéis, la Biblia que tenemos, depende de la tradición y a su vez la tradición depende de la Biblia. Hasta que en nosotros eso no se haga una verdad entendida y sentida y aceptada en paz y felizmente, nuestro catolicismo corre el riesgo de ser un catolicismo a medio. Porque nuestro catolicismo necesita confiar en la Iglesia como maestra. Y ahí ya llego a la última parte de mi intervención, muy breve. El católico confía en que el Espíritu Santo alumbra especialmente a su obispo. A su obispo en comunión con el colegio de los obispos y en comunión con el Papa. Esto es lo que hace de la Iglesia Católica una iglesia diferente a otras de las iglesias cristianas, ¿verdad? No es una forma externa. Lo que nos hace diferente es la profunda convicción de que el Espíritu actúa y actúa para nuestra conversión a través de la estructura apostólica de la Iglesia. Por eso este aula de formación se ha construido en base a las orientaciones pastorales que nuestro obispo Santiago va a promulgar en estos días. Esas orientaciones pastorales tienen 4 líneas con las que el obispo quiere invitarnos a todos los católicos de Huelva a revitalizar nuestra iglesia. Esas 4 líneas son crear una responsabilidad misionera, tener experiencias de comunidad eclesial, la tercera, tener una presencia misionera en la vida pública y, finalmente, sentirnos todos llamados a la santidad.
El programa de este aula busca ayudarnos a estar más preparados para poder responderle que sí al obispo. Cuando él nos dice, oye, cristianos, tenéis una mejor presencia en la vida pública en la que anunciéis el evangelio. Pues hemos invitado ponentes a que nos enseñen cómo hacer eso. Oye, todos llamados a la santidad, pues hemos invitado ponentes a que nos den su punto de vista sobre eso. Lo que sí quiero deciros es lo siguiente. Todos los ponentes que hemos invitado son personas cualificadas y expertas en el asunto del que se les ha invitado a hablar. Pero eso no quiere decir que con sus intervenciones se agoten esos temas. Hay muchísimos matices, muchísimas cosas que se podrían decir, pero no es nuestro objetivo hacer un manual perfecto de lo que hay que hacer, sino generar un espacio de encuentro y de debate al respecto. Y en ese sentido llego al último de los textos y me callo, que son ya el 54 y me he colado un poquito de lo que yo pretendía. El último de los textos es de San Isidoro otra vez y dice, supuesto que la lectura es útil para instruir, es decir, que todos aquí necesitamos leer, ¿verdad? Proporciona mayor inteligencia esa lectura haciendo uso del coloquio. Pues dice San Isidoro, pues es mejor conversar que leer. Bien, sobre todo si la conversación es rica, ¿verdad? Y dice, el coloquio facilita el aprender. En efecto, una vez propuestas las preguntas, se excluye la vacilación. Y muchas veces con las objeciones se muestra la verdad latente. Pues lo que resulta oscuro o dudoso se aclara al punto con la confrontación de ideas. Con lo cual, nuestra estructura de toda el aula va a ser unas intervenciones más o menos entre 45 minutos y una hora, y después un espacio de entre el mismo tiempo, entre media hora y una hora, en el que vosotros, como vamos a hacer ahora mismo, tomaréis la palabra, haréis las preguntas que consideréis oportunos y el ponente responderá en la medida que vea necesario. Si os pido, y os agradezco mucho vuestra atención y ya termino, sí os pido que ahora, en este proceso que vamos a empezar de coloquio, seáis breves en vuestras intervenciones, que de verdad sean preguntas y que permitan aclarar algunos aspectos que hayan podido quedar, como decía San Isidoro, latentes en la intervención. Pues muchas gracias y ahora tenéis todos una opción, abajo en los comandos estos que tenemos aquí, hay una opción que pone reacciones y en la que se puede dar un botoncito que pone levantar la mano. Si no los encontráis, también se puede levantar la mano físicamente, pero claro, para eso hace falta tener activada la cámara, ¿verdad? Y si no, si ninguna de esas cosas funciona, también en el chat podéis poner, oye, que me gustaría intervenir. Así que, por favor, aquellos que quieran intervenir, que levanten la mano y le activamos el micro para que puedan. A ver, Eugenia, vamos a activar. A ver, ¿dónde te tengo? A ver si puedes. ¿Puedes tú reactivar tu audio? A ver. ¿Sí? Ahora, te escuchamos. Vale. Yo he entrado tarde porque no había manera de conectarme. Entonces me he perdido no sé qué. Pero ¿dónde puedo volver a ver la intervención suya? Muy bien. Bueno, pues gracias por esta pregunta técnica, Eugenia. Primero tendremos que terminar la sesión. Una vez que la terminemos, se graba en el ordenador y en un plazo más o menos razonable, de unos días, que me dé tiempo, prepararé el vídeo y lo subiré a YouTube. Vale. Cuando lo tengamos en YouTube, os enviaré a todos los que me habéis hecho llegar vuestro correo, os enviaré un correo dándoos el enlace del vídeo para que podáis verlo. Y en la página web de la diócesis también subiremos cada sesión con su vídeo, ¿vale? Con su enlace al vídeo. Venga, gracias. Nada. Más preguntas. Ahora es vuestro momento, ¿eh? Os toca vencer la vergüenza como he hecho yo. Así que hagámoslo cálido. No veo manos. Lorenzo, si tú ves alguna mano por ahí, dímelo, ¿eh? Uy, qué malo he debido ser.
O qué bueno, quizás es que ha quedado Ah, todo muy claro. Yo pues solamente he bueno, entrado, a ver, quería presentarme porque yo me llamo Ismael Cobos, también he llegado tarde. Tengo una reunión con el cura de mi pueblo sobre la catequesis y tal y acabo de llegar, así que solamente decir eso, soy Ismael Cobos de Chucena. muy bien, muchas gracias, Ismael. Tengo un amigo que dice que si no se generan preguntas es que has provocado poco. Y eso me da un poco de apuro, ¿eh? He debido de ser poco provocador. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo? A ver, Rafael, creo que puedes reactivar tu audio tú solo. Inténtalo. Voy a intentarlo. El audio, sí, buena. Rafael Nerva, parroquia de San Bartolomé. Muy bien. Te oímos, pero no te vemos, Rafael. Sí, porque tengo la cámara mala. No Vale. puedo, lo siento, Adelante, perdonadme. adelante. ¿Vale? A ver, esto de Ortega y Gasset, de lo común y esto de lo personal. Cuando tú has puesto el ejemplo de WhatsApp, está perfectamente, bajo mi punto de vista, explicado. Pero a ver si lo explico yo, a mi manera. Este modo que el mundo te ofrece, tú lo puedes ver, Juan Diego, de una manera y yo de otra. No sé si me pregunto, porque sí, es verdad que lo que en el espacio-tiempo nos está pasando, pues para ti es una cosa y para mí otra. ¿Me explico? Yo creo que sí. Mira, es verdad que el tiempo no significa, es verdad que donde estamos, tú en tu hierba, yo en mi nerva, yo con mi capricho biológico, tú con los tuyos, eso, pero ¿dónde aparcamos? ¿En lo universal? ¿En lo autonómico? Porque cada corriente filosófica marca. Y si yo, por ejemplo, por tontería que parezca, soy del Sevilla y tú eres del Betis, pues yo voy a primar, digamos, los criterios que... Y ahí me pierdo un poco, Entiendo que lo personal sí, pero que es verdad que marca mucho los signos de los tiempos. Que no es la frase que tú has usado, pero por ahí voy. No sé si me lo puedes aclarar un poco más. creo que es una pregunta muy orteguiana, Rafael, porque tú recuerdas que de Ortega lo que casi todo el mundo conoce es aquello de yo soy yo y mi circunstancia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, claro, tú estás en tus circunstancias y desde ahí desarrollas una perspectiva de las cosas que es distinta de la mía. Ahí voy. Eso está clarísimo. Pero lo que nos está invitando Ortega con este tema de las creencias compartidas, las creencias colectivas, las ideas del tiempo, el espíritu del tiempo, nos está invitando a mirar desde más arriba. Es decir, no mirar solo dos individuos que contraponen dos perspectivas, sino ver que las perspectivas que tenemos tú y yo tienen elementos comunes cuando las comparas con otro colectivo grande de personas. Si tú miras todos los católicos que vivimos hoy, todas las personas que vivimos hoy en Huelva, y nos comparas con las que vivían en Huelva hace 400 años, hay diferencias que marcan el espíritu de una época. Vamos a ver, yo creo que todo el mundo sabemos, todos nosotros tenemos claro que los cristianos del siglo I o del segundo o del cuarto o del sexto eran distintos de nosotros. ¿Estamos claros en eso? No tenemos duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su marco de pensamiento, su tiempo era distinto. Lo que nos ocurre, Rafael, ahora es que la mayoría de los pensadores que son sensatos y lúcidos nos dicen que cuando se está produciendo un cambio de época como es nuestro momento, no se puede ver ahora cuál es precisamente esa característica definitoria de nuestra época. Ahora no podemos ver qué somos. Lo que sí podemos es saber que ya no somos lo anterior. En eso sí, por eso os decía, os invitaba a leer este texto, porque aquí en torno a Galileo, Ortega hace el libro es en torno a Galileo, al caso Galileo, que como sabéis en el año 1633 sufrió un proceso inquisitorial a raíz de sus afirmaciones sobre el movimiento de la Tierra y del Sol, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo ahí Ortega es que en el siglo XVII las mentes, el espíritu del tiempo se había transformado de tal manera que aunque la Iglesia, digamos, parara a Galileo, ya eso era imparable. Porque ya nadie estaba preparado para pensar
que la tierra estaba quieta y el sol se movía porque la Biblia lo decía. 300 años antes eso no lo hubiera discutido nadie. A eso es a lo que nos estábamos refiriendo, o quería yo indicar, Rafael. No sé si te ha aclarado la cuestión. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por tu pregunta, ¿eh? Ha sido estupendo. ¿Alguien más que se anime? A ver, no veo tu nombre, veo Huawei P30 Lite. Así que reactiva el audio. No te escuchamos todavía. Esto me ayuda, perdona, antes de que empiece, me ayuda a invitaros a que cuando os conectéis, configuréis para que salga vuestro nombrecito. Adelante. Correcto. ¿Se me oye ahora? Sí, gracias. Mi nombre es Rodrigo de Carranza, soy de Calañas, Muy bien. de la parroquia de Calañas y, bueno, en este caso, hermano mayor de la Virgen de la Coronada también. Muchas gracias por venir, Rodrigo. Encantado, de verdad. Hace unos años hice también unos cursos de laicos que se nos invitó, precisamente lo hice en La Peña, en Puebla de Guzmán. Fueron unos cursos que se impartieron allí hace cuestiones de 2 años antes de la pandemia y la verdad es que me gustaron mucho, siempre quise formarme en el laicado. Insisto, Juan Diego, estoy encantado de pertenecer al grupo, como ya creo que te lo dije al correo. Más que 3 preguntas, sí son 3 apreciaciones. A veces mi imagen ha estado difuminada porque estoy en el centro laboral y tengo que marcar los tiempos, ¿no? Pero bueno, he atendido perfectamente los 15 puntos de vista que vienen en el dossier. Sí hacer, simplemente, insisto, no son preguntas, aclaraciones o, bueno, darte la enhorabuena por la exposición. Cuando decía lo de un niño en su modelado... Te hemos perdido. Hemos perdido a Rodrigo. Bueno, mientras lo recuperamos, quizá alguien quiere intervenir. A ver. ¿Se me oye? Rodrigo, ahora te oímos. Te habíamos perdido. No, activa el micro ahora. ¿Se me oye? Ahora sí, te habías quedado en el niño en su modelado. Sí, en el modelado, y bueno, ciertamente has hecho referencia tú a parte de la rama psicológica incluso, ¿no? Ya los primeros psicólogos, Watson decía, dame una docena de niños y yo haré de ellos un médico, un arquitecto o un vagabundo en función de la educación que yo le esté marcando, como propiamente hace el alfarero con el barro y con el modelaje, que incluso Albert Bandura, creo que también lo conoces, hablaba del aprendizaje por imitación y todo eso, ¿no? Entonces, si estamos rodeados de buenos cristianos, pues lo lógico es que seamos también buenos cristianos y que nos demos al resto de la feligresía o de todo lo que nos rodea. La expresión de San Mateo, el texto número 5, pues me gusta, creo yo que el 5 de San Mateo, me gusta muchísimo, perdóname, no. Rodrigo. ¿Estás refiriendo al de los talentos? O no, el tercero, el tercero. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Sí. Evidentemente, porque de qué nos vale solamente amar al que nos ama. No hacemos mérito ninguno, ¿no? Hay que ser bondadoso, dadivoso, y al que menos nos ama o al que nos tacha de algo, pues acercarse a él. Y evidentemente no es cuestión de ganársela a nadie, el favor de nadie, pero sí dotar también a la humanidad, al círculo que te rodea, de esas bondades que personalmente uno pueda tener para construir una sociedad bastante mejor y más equilibrada. Por tanto, esa expresión de San Mateo en el 5:43, capítulo 5, me parece bastante interesante, y cómo no también la que ha citado de Mateo, la de los talentos, ¿no? Me gusta muchísimo porque quien tiene 10 es capaz de crear otros 10, ya son 20, 5, otros 5, 2, otros 2, y hay que pena, hay de aquel que el que teniendo solamente uno por ser avaro, lo guarda para que no se lo quiten y lo esconde. Me parece muy triste cuando realmente yo esto lo asemejo mucho a las personas en cuanto a la alegría que pueda trasladar al resto de la gente. Aquella persona que sea alegre, cordial, pues que reparta esa ilusión a la gente. Hay por ahí una fábula de un conductor negro de los Estados Unidos que como era conductor, pues todo el que subía a ese autobús
le iba repartiendo felicidad y alegría, de modo que los 50 que se bajaban en la parada siguiente transmitían 50 alegrías al resto de la población, subían otros 50 y así convirtió a Nueva York en una fábula, insisto, pues en una ciudad bastante alegre y dichosa, ¿no? Y yo creo que los cristianos debemos ser así todos, y más los que somos practicantes o los que estamos metidos en algún grupo religioso y parroquial. Por tanto, me ha parecido una exposición brillante. Juan Diego, le felicito y encantado de pertenecer al grupo. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí en ese texto creo que hay una clave que no hemos mencionado porque no lo he leído entero, pero creo que es muy importante, y es que cuando el tercer siervo indigno y holgazán, al que, como se refiere a él el Señor, ¿no?, dice, como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro. Como tenía miedo. Es que esa clave del miedo es fundamental, porque una de los hilos de oro del Evangelio es la afirmación del Señor que dice, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Por ejemplo, vamos a tener una sesión sobre orar en familia, ¿no? Vamos a tener a Gabriel Ponce y a Maribel Medina, de aquí de Huelva, que nos van a hablar sobre cómo orar en familia. ¿Cuántas veces no oramos en familia porque tenemos miedo a parecer unos frikis delante de nuestros hijos? Porque tenemos miedo a su reacción o a su desprecio, incluso en un momento dado, a una mala cara. Pero ¿y si vencemos ese miedo y nos ponemos un poquito un día, otro poquito otro día? ¿Y si volvemos a recuperar la bendición de la mesa, que en tantas casas cristianas está perdida? Ese pequeño detalle, por ahí podemos empezar. Oye, ¿verdad? Ahora mismo tengo la suerte de coincidir en Mazagón con una familia que tienen 6 hijos y van todos los días a misa a los 8. Es impresionante verlo. Ellos han encontrado ese punto, ¿no? En mi casa no hemos llegado, pero es verdad que estamos en tránsito, ¿no? Lo estamos intentando. No tener miedo, creo que por ahí viene una clave. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Rodrigo. ¿Alguna otra intervención? No os cortéis, ¿eh? Este rato es para esto. Ya, hombre, yo comprendo que lo mío tampoco es tan así. Pero, Isabel, sí. A ver, ahora. Gracias. Te oímos. Bueno, lo primero que quería era agradecer la reflexión con que se inicia este aula virtual, porque es la importancia de la formación. Y solamente quería resaltar varias cosas de lo que tú has planteado. Por una parte, lo que has dicho, que la formación es dar forma. Y eso yo creo que un poco nos resulta incluso raro, ¿no? De decir, bueno, la formación es dar forma, que la misma palabra lo indica, pero estamos tan acostumbrados al tema académico que cuando hablamos de formación automáticamente se nos vienen a la mente un conjunto de temas que debemos aprender. Esa es la formación, así entendemos la formación. Pero ese dar forma es muy diferente, porque lo que destaco de lo que tú decías también es la siguiente palabra, que es conversión. El proceso de formación es un proceso de conversión. Si no hay conversión, no hay proceso de formación. Lo primero en el Evangelio, cuando dice Jesús la palabra, convertíos y creed el Evangelio, ¿no? Entonces, me parece que ese es el proceso que realmente nos lleva, ese proceso de formación es el que nos va llevando a nuestra conversión, porque lo que queremos tratar es de lograr pues, un modo de ser, de pensar, de sentir, de vivir, que sea profundamente cristiano. Entonces, lógicamente, eso, la formación, es como lo que tú comentabas, ¿no? Cómo vamos dando esa forma. Y realmente en la formación lo que hacemos es poner en diálogo la fe y la vida. Eso es por lo menos como vivimos la formación. Entonces, pues me parecía importante esos dos aspectos. Isabel, muchas gracias. ¿Algo más?
tampoco tenemos que agotar el tiempo, ¿eh? Si pasado unos minutos prudenciales vemos que no hay más intervenciones, cerramos y nos vamos. Pero aprovechemos que tenemos este ratito. Lupe, por favor, cuando quieras. Todavía no te oímos. Abajo a la izquierda tienes que darle a tu micrófono ahora. Sí, ahora. Hola, buenas a todos. Mira, yo... ¿me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente. Perdón, es que me he retumbado un poco. Yo he asistido a esta convocatoria que has hecho y a aprender como laico y demás por mi interés en saber a dónde quiero llegar, ¿no? Yo sé que he sido bautizada, he tenido mis épocas que me daba igual de todo esto y mis épocas en que la figura de Jesús me atrajo realmente. Pero nunca acabo de entender lo que es la fe desde una perspectiva intelectual, que lo entiendo, en la perspectiva del corazón. Cuando el Papa Juan Pablo II decía, no tengáis miedo, estamos contra tiempo, estamos contra reloj, estamos en una sociedad que nos arrastra, la de nuestros tiempos. A mí me gusta mucho la idea que estabas hablando de la santidad de la gente sencilla, porque no lo podemos, a Dios no lo podemos entender si no es con Jesús. Y entonces lo más difícil de Jesús para mí es seguirlo. No entenderlo, sino seguirlo, porque Él nos dice, yo soy la palabra, la verdad y la vida, sígueme. Ahí ya me quedo, y por eso ha sido que yo he querido entrar a formar parte de este grupo de laicos. Es la primera vez que asisto a una formación de laicos. Yo pertenezco a Cáritas de Bellavista, me reúno con las Cáritas de Costa, soy voluntaria de pastoral penitenciaria, que ahí es donde yo veo más a Jesús, en las periferias, que también nos manda el Papa, ¿no? Pero a nivel de iglesia y a nivel de parroquia y eso, no me entero yo muy bien, no funciono yo tan bien. Esto es mi reflexión, ahí quería dejarlo simplemente. Y que me ha gustado mucho tus palabras y que nos hayas invitado y bueno, participaremos todas las veces que nos sea posible. Me alegro de saludarte. Muchas gracias, Lupe. Tanto tú como Rodrigo habéis hecho mención al concepto de grupo. Es verdad que somos un grupo, nos hemos agrupado y aquí estamos, ¿verdad? Pero sí me gustaría insistiros mucho en la idea de que participar de estas sesiones no implica una permanencia, ni implica que no pueda entrar gente nueva, ni implica que vosotros no podéis bajaros. Es decir, esto lo que tiene que ser es las puertas abiertas de la iglesia. Como la iglesia de nuestro pueblo, de nuestro barrio, abierta, en el que entramos cuando buenamente podemos encontrar un ratito para sentarnos ahí con el Señor, ¿verdad? Eso tiene que ser este aula. Un espacio en el que se entra y se sale con total libertad. Solo por aclararlo. Ahora, en cuanto a lo que tú planteabas, Lupe, de la dificultad de ahondar en la dimensión intelectual de la fe. No es una tontería, no es moco de pavo, yo lo decía antes, es uno de los signos de nuestro tiempo. Igual que ha habido otras épocas históricas donde la fe era completamente acelerativa y parecía que con los argumentos de la fe se resolvía el asunto y no importaban nada los sentimientos. Ahora no estamos en esa clave. Pero fíjate, nuestra mente es extraordinariamente poderosa. Porque las creencias no son solo creencias sobre lo natural. Las creencias tienen que ver absolutamente con todo. Si yo voy conduciendo, como estoy viendo que está conduciendo Rodrigo, ¿no? que está el hombre teniendo la atención incluso de tenernos ahí a pesar de que conduce. Si él no se fiara, él no creyera que el que viene por delante va a seguir por su carril, no podría conducir. Si nosotros no creyéramos que el otro va a mantenerse en su carril sin entrar en el nuestro, no podríamos desplazarnos de un sitio a otro, viviríamos muertos de miedo. Te pongo un ejemplo, Lupe. Yo soy matrono de profesión. Ahora soy profesor de enfermería en la universidad y profesor de filosofía en el Instituto Teológico Salesiano. Pero me he dedicado muchos años a atender a mujeres y a su familia durante su proceso reproductivo. Mi capacitación intelectual como matrono me lleva a saber que el niño, cuando está naciendo, el feto, no respira por la nariz y por la boca, respira por el cordón umbilical. Y eso lo sé. Como lo sé, cuando el niño está apretadito en la vagina de la madre a punto de salir, ¿verdad? Y las mujeres te dicen, ay, mi niño que se me asfixia ahí. Y claro,
¿Por qué piensa eso? Porque no sabe, no ha interiorizado con claridad en su cabeza que el niño no respira por la boca y por la nariz, respira por el cordón. Y aunque la cabeza esté completamente aprisionada en el canal del parto, el cordón umbilical está libre y el niño está respirando. Fíjate cuántas cosas de nuestra fe no estaremos sufriendo por ellas y no siendo capaces de anunciarlas porque no las entendemos. A eso es a lo que me refiero. Y cuando decía que la Iglesia Católica no es un grupo de gente que no piensa, es que tenemos que mirar que llevamos 20 siglos de muchas personas dedicadas a intentar entender los misterios de la fe. Hay muchísimos libros, muchísimos textos, muchísimas palabras que nosotros podemos despreciar malinterpretando el Evangelio. Cuando dice el Evangelio, porque Dios le ha ocultado estas cosas a los sabios y se las ha mostrado a los sencillos. Ojo con eso, ¿eh? Eso no se está refiriendo a las personas que desde su convicción de seguir a Jesús estudian los misterios de la fe. Cuando se está diciendo eso, es en un marco en el que el Evangelio le dice a los filósofos griegos, oye, que esto que vosotros creéis que sabéis explicar el mundo, no va así. Esto se le ha revelado a la gente sencilla de Judea, pero no porque no estudien, ¿eh? Entonces, el estudio, la profundización intelectual en los misterios de la fe, nos va a ayudar a ser cristianos más felices y a ser mejores apóstoles. Porque entonces ante la duda de un chico, ante la duda de una persona mayor, ante la duda de un niño, yo puedo responder con calma, igual que yo le respondía a las madres, tranquila, que todo va bien. ¿Vale? No sé si he dado en el punto, pero creo que ese es un camino que estamos invitados a andar. ¿Alguna otra intervención? Hola, ¿puedo? Sí. ¿Quién eres? Yo me he presentado Ismael. antes. Ismael, sí. La reflexión que estás haciendo me parece muy interesante porque yo iba un poco, quería preguntarte a ese respecto. Yo entiendo, es verdad, ¿no? Fides et ratio habla en este sentido de que hay que, desde la escolástica se ha tratado siempre para llegar al conocimiento de Dios a través de la razón. Se hacía un... pero sí es cierto, no menos cierto, pienso, que el encuentro con Dios, conocer a Dios es un encuentro personal que se puede llegar por la razón, pero que tiene que ser el encuentro con la persona. Y la persona es la que al final, lo que decía la hermana anterior, es la que nos nutre la fe, la que nos sostiene la fe. Luego nosotros racionalmente podemos, no, incluso yo tengo algún profesor que me dice, pues yo estoy estudiando ahora un poco de esto, que me dice que sí se puede llegar a Dios por la fe, que se puede llegar a Dios por la fe. Perdón, por la razón. Pero yo, la experiencia mía personal es que el encuentro con Dios ha sido por la fe. Ha sido un encuentro, no te digo que espontáneo, porque yo llevo a la iglesia toda la vida, pero sí ha sido más a nivel no sensitivo, experiencial, que a nivel filosófico, de conocimiento. No sé si me entienden. Entonces, te lo digo esto porque yo escucho mucho Radio María. A mí me gusta mucho Radio María. Y Radio María a mí me ayuda en muchas épocas de mi vida. Pero es verdad que la catequesis de Radio María, por ejemplo, es una radio muy formal. Como yo lo entiendo, excesivamente formal. Me suena, me parece que el hombre necesita más una catequesis ontológica más que teológica. Es la percepción que yo tengo. No sé si estaré muy equivocado. No sé la percepción, cómo lo ves tú esto. Pues mira, me parece muy interesante porque en un momento dado de tu intervención parecía contraponerse mente y persona, o razón y persona. Y una de las cosas que estábamos queriendo plantear es que la razón es una parte constitutiva de la persona. Y si nosotros, yo estoy completamente de acuerdo contigo, en que hace falta un encuentro personal con Dios y no un mero ejercicio racional. Pero eso no quiere decir que el ejercicio racional sea prescindible. Y permíteme que conecte con lo que decía al principio de la pedagogía de Dios. Y te voy a poner a ti y a todos los demás un ejemplo, a ver si consigo explicar. Cuando yo empecé con mi esposa, corría el año del Señor de 1998, yo no razonaba sobre mi mujer.
Es decir, a mí mi mujer me gustaba, estaba bien con ella, disfrutaba con ella y me enamoré. Bien, van pasando los años, y imagínate que en un momento dado alguien malintencionado me dice, tu mujer te está engañando. ¿Ves que llega tarde tal día? ¿Ves que está con no sé quién, no sé cuánto? ¿Ves que tal y que cual? Y empieza a sembrar ahí la sospecha de que el amor en el que yo tengo una fe, el amor de mi esposa, que en el fondo el amor de los demás solo tenemos fe en él, ¿verdad? Y la epidemia de divorcios que tenemos nada más que hace demostrarnos lo frágil que es esa fe. Pues tú imagínate que alguien empieza a meter esa sospecha en mi vida. Si yo no uso la cabeza y empiezo a desmontar todos esos sentimientos que se me mueven a mí, me dejo llevar por la ira, me dejo llevar por el miedo, me dejo llevar por la soberbia, me dejo llevar por todo lo que hay en mí y no fríamente analizo lo que me está pasando. Si yo y no te estoy hablando de algo que no me haya ocurrido, ¿eh? Si yo analizo lo que me está pasando, digo, esta persona está queriendo ir en contra mía porque no nos quiere, y todo lo que está diciendo de mi mujer es razonable pensar que no es por lo que él dice, sino por otra cosa. Ese ejercicio mío racional es el que me permite esperar a que la situación se resuelva. Pero si yo no enfrío mi reacción en base a mi pensamiento, a mi capacidad. Yo solamente descargo esto nada más que para que vean películas y me dejen tranquila. Yo también lo tengo. Porque es que yo digo, yo prefiero que esté, porque ella sí trae deberes, para eso todavía no, pero el año pasado. Ahora, perdón, cosa del directo. Si yo no soy capaz de parar, entonces mis pasiones pueden romper algo que habíamos tardado mucho tiempo en construir. Pues fijaros, eso puede pasar en nuestra historia de fe con Dios. Que en un momento dado el tentador nos pone en contra de la fe en un Dios bueno. Y hay muchas ocasiones en nuestra vida en las que podemos dudar de que Dios sea tan bueno como Él dice que es, ¿verdad? Si mi cabeza está preparada para combatir, entonces podré esperar a que las cosas se aposenten. Y es solo una de las maneras en las que podemos utilizar la inteligencia, como os decía. También está dar razón de nuestra esperanza. Es decir, hacer que el anuncio que nosotros transmitimos sea por lo menos creíble. Es que si lo que nosotros anunciamos es increíble, ¿quién va a aceptar? No sé si he terminado de cerrarlo, pero he intentado ir a lo que tú planteabas, Ismael. No son cosas diferentes. Para muchas de las personas que están empezando en la fe, no es el enfoque intelectual el que debemos primar. Claro, debemos primar un enfoque experiencial, probablemente. Lo que no quiere decir que cuando llegue el momento no tengamos que estar preparados para introducir el razonamiento. Ahí es la cuestión. Sí, yo te entiendo. Yo pienso que son dos caminos que van paralelos. O si quieres unidos incluso. Es que es un único camino. Es cierto, lo que pasa es que esto me lo dice mi experiencia, no otra cosa. Para mí mi experiencia ha sido que cuando, lo que tú dices, cuando tengo un amigo que me dice siempre, cuando falla la moral, queda la formación, de forma que algo sostiene, pero cuando falla la moral, es decir, la moral en este sentido, el encuentro con Jesús, con Dios, yo creo que debe ser el sustento de la otra pata, de forma que incidir sobre todo en esa, incluso cuando ya uno es un cristiano adulto. Es decir, el cristiano adulto tiene que tener la catequesis, tiene que tener la formación, y me parece fantástico lo que estáis haciendo. O sea, te digo, de hecho yo estoy intentando también formarme, hacer algunas cositas y tal, pero es verdad que priorizando siempre, por lo menos en mi experiencia, en la parte del encuentro con Jesús, ¿no? Los sacramentos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Gracias a ti. Había un comentario en el chat de Manuela, que no ha podido hacerlo en falta porque está en una biblioteca pública, y decía: ¿qué responsabilidad tenemos nosotros los cristianos del siglo XXI en la situación actual de la Iglesia? Y responde: ser testigos del amor. Creo que el amor es el lenguaje universal que no entiende de épocas. Es la principal herramienta. Creo
No puedo hablar porque estoy en la biblioteca. Gracias. Bien, bueno, Manuela, pues sí, estamos de acuerdo. La única cuestión es que esa palabra amor todos la decimos, pero entender qué significa es muy difícil, ¿eh? Y cuando decimos, incluso en el lenguaje coloquial decimos, mira, no me quieras tanto y quiéreme mejor, ¿no? Porque eso de acertar con lo que significa el amor es muy difícil. De hecho, si lo vemos así de una manera muy resumida, Jesús es el camino del amor. Jesús es el amor encarnado. Y por lo tanto, cada vez que nosotros intentamos acercarnos a Dios, que es amor, como dice el Evangelio de Juan, y intentamos seguir a Jesús, lo que estamos intentando de verdad es aprender a amar. Luego podríamos decir que toda nuestra aula de virtual de formación es un aprendizaje del amor. Lo que pasa es que a veces nosotros malinterpretamos el amor en base a nuestras propias conveniencias y a nuestras propias pobrezas y a nuestros propios miedos, como le pasaba al de la parábola de Lázaro. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, pues entonces agradeciéndoos a todos vuestra participación, os emplazo a que compartamos la nueva sesión que tendremos en el mes de octubre. Lo digo de memoria, el día 26 de octubre, si no recuerdo mal, a esta misma hora, tendremos a María Jesús Arija García, conocida por muchos de nosotros como Jesusa. Es una de las personas que lleva comprometida en la vida de la Iglesia de Huelva toda la vida y que ha dado muchísimo. Y es una persona que ha hecho un gran esfuerzo de estudio y de vida para promover el laicado en Huelva. Ella nos va a hablar precisamente de uno de esos aspectos que necesitamos conocer para empezar a tener una visión completa de las cosas, que son los aspectos históricos y los aspectos históricos teológicos. Es decir, fijaros, nos va a hablar del laicado a partir del Concilio Vaticano II. Es decir, ¿qué ha ocurrido en la Iglesia para que la dinámica en la que se vive ahora mismo el ser laico sea completamente distinta a la que había en 1920, por ejemplo? Entonces, os invito a que participéis de esa sesión y a que invitéis a todo el mundo que consideréis oportuno a que venga con nosotros. Es que vuela. Vale, por voy a quitarlo otra vez. Hemos ampliado las plazas para que haya posibilidad de que venga todo el mundo, ¿vale? Y os invito también a que cualquier comentario, cualquier cosa que creáis que podemos mejorar en la configuración de estas reuniones, me lo hagáis llegar a laicos@diocesisdehuelva.es. Pues sin más, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta pronto.